Buenas tardes, les saluda Fabián Morocho, alumno del cuarto nivel de tecnología en electricidad del Instituto Universitario Rumiñahui. Estamos haciendo este video para lo que es la asignatura de transmisión de energía con el tema de la elaboración de una ruta óptima para la línea de transmisión Milagro Mina San Francisco con el profesor ingeniero Francisco Contento. Introducción. Las líneas de transmisión están construidas para el transporte de energía eléctrica desde una central de generación hasta las subestaciones de distribución para que finalmente la energía eléctrica sea entregada a los consumidores. Estas líneas están compuestas por diferentes estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajuste, cables de guarda, conductores para las diferentes líneas, en los cuales se debe tener en cuenta algunos factores relacionados para su utilización, así como el calibre necesario de acuerdo a la línea que se va a construir. El trazado de la línea de transmisión, hay algunos parámetros que se debe tomar en cuenta al momento de realizar el diseño y también se debe analizar la zona por donde se va a trazar la línea, ya que se puede encontrar con muchos inconvenientes y obstáculos. Por lo tanto, se debe poner atención en todos los parámetros necesarios para diseñarla y construirla. El objetivo de esta investigación es conocer los parámetros para la elaboración de una ruta óptima de la línea de transmisión. En este caso tomaremos como ejemplo la línea de transmisión Milagro San Francisco. Definiciones. Alta tensión. Se establece como un nivel de voltaje superior a 40 kV. Ángulo de línea, el ángulo que mide el cambio de dirección de una línea de transmisión. El vano es la parte comprendida entre dos puntos adyacentes. Vértice, es un punto donde la línea de transmisión cambia de dirección. Torre, apoyo que sostiene la línea de transmisión. El apoyo es el dispositivo diseñado para soportar un conjunto de conductores de una línea de media tensión mediante sus aisladores. Apoyo autosoportante, apoyo que tiene la estabilidad intrínseca sin ayuda de tirantes. Arconel, agencia de regulación y control de electricidad. El cable de guarda, un conductor tendido en paralelo y sobre los conductores de fase de la línea de transmisión, está ubicado en la parte superior de la estructura, de tal forma de cubrir o apantallar los conductores de fase de las descargas atmosféricas. Cartografía, técnica que se utiliza para trazar mapas o cartas geográficas. Servidumbre se denomina al tipo de derecho real que limita el dominio de un predio, denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro, llamado fundo dominante, que pertenece a otra persona. La ubicación de la línea. La presente línea de transmisión Milagro San Francisco es parte de la línea nacional de transmisión que pertenece y es operada por Transelectric SEREC. Se encuentra ubicada en la parte suroccidental del país y recorre desde la subestación eléctrica de Milagro, que la tenemos por acá, hasta la subestación Mina San Francisco, que la tenemos aquí en la parte sur. La extensión de la línea de transmisión en mención son 150.3 kilómetros. Y como lo dijimos, se extiende desde Milagro, recorre todo esto y llega hasta la subestación de Mina San Francisco. Tareas que se deben tomar en cuenta. Definir alternativas de la ruta. Se recomienda que por lo menos se definan tres rutas para el trazado de la línea y al final se analizarán las tres y se tomará la decisión por uno. Las distancias de seguridad. Es muy importante que se tome en cuenta esto para evitar problemas con posibles contactos después que sean con bosques, que sean con plantíos sembríos. Aplicar los niveles de electromagnetismo y auditivo. Se debe tener en cuenta que la incidencia de estos factores influyen mucho en una línea de transmisión. Elaborar un informe preliminar, ya que esto pues ayudará a tener en cuenta una ruta que ya se está adecuando para llevar la línea de transmisión. Trazar la ruta seleccionada. Se debe trazar la ruta eh, y para eso se ayudará con cartas topográficas o mapas del ArcGIS para determinar este libre de obstáculos. Realizar una inspección de campo luego de realizar el trazado. Recopilar información con las entidades públicas. Se les debe compartir la información a las entidades que estén involucradas en
en los proyectos de líneas de transmisión para que ellos también estén al tanto y pueda haber algún problema con estas empresas. Documentar y aprobar la ruta final. Una vez realizados todos los pasos, se debe documentar la ruta óptima mediante una memoria técnica en donde se describe todo lo relacionado. Eh, como lo dijimos, podemos utilizar pues el ArcGIS. Aquí tenemos, bueno, parte de lo que es el Google Earth. Aquí tenemos la ubicación de la hidroeléctrica Mina San Francisco. Y acá pues está Milagro. Acá está la subestación de Milagro. Entonces, desde aquí vamos a trazar nuestra línea de transmisión. Entonces, como ven, pues mediante esto podemos ir ya ubicándonos y poder ver cómo está la orografía e hidrografía y poder ir mirando por dónde debemos realizar nuestra, nuestro trazado para nuestra línea de transmisión. Entonces, muy interesante poder manejar este tipo de máquinas, de mapas, y con la información que tenemos, pues poder realizar nuestro trazado. Bueno, continuando con nuestra explicación, pues como también lo habíamos dicho, lo ideal es una línea recta. Sería desde Milagro hasta Minas San Francisco. Pero lamentablemente eso no se puede dar por los criterios y los parámetros que estamos analizando. Los criterios para la selección de la ruta. Podemos encontrar algunos criterios que debemos tomarlos en cuenta, como es el criterio económico, ya que en este se engloba todas las indemnizaciones, compensaciones que se deben pagar, dijéramos, a los dueños de los sitios por donde vaya a pasar la línea de transmisión. En este caso puede haber cultivos, puede haber sembríos, bananeras y todo eso. Entonces, como lo vimos anteriormente en los mapas, también con eso podemos guiarnos para afectar en lo menor a la población. Entonces, se debe tomar en cuenta también que aquí debe estar incluido los costos de la línea, de las estructuras, fundaciones, del costo del conductor, cables de guarda, aisladores y todo lo relacionado con el montaje de la línea. Considerar los accesos, casas también que se necesite para la construcción de la línea. O sea, aquí va todo, costos de deforestación, el costo en lo que dijimos anteriormente para la franja de servidumbre y todos los tipos de gastos que incurran en esta línea de transmisión. Criterios de evaluación ambiental. Se debe considerar este criterio ya que puede ser muy amplio y el impacto que puede tener en una línea de transmisión en el medio ambiente. Se debe considerar 4 parámetros aquí también. Parámetros ecológicos, debido a que la vegetación o cultivo sea atravesado por la línea de transmisión. Los ambientales, puede haber líneas existentes del uso del suelo, puede ser agrícola, minero, residencial, los oleoductos o gasoductos que hay en la zona. Visuales del tipo de parques, zonas recreativas, vistas panorámicas, carreteras, sitios históricos, diferente infraestructura que no se deba tocar o deteriorar. Y lo social, el uso del suelo, de acuerdo a la actividad económica comercial de la zona. El criterio de accesibilidad. La ruta en lo posible siempre debe estar cerca de carreteras o caminos que puedan ser adecuados, presten facilidades para la construcción de la línea de transmisión. Como lo vemos aquí, pues tenemos carretera, una torre de transmisión. Puede ser el caso de que no tengamos carreteras o tengamos que implantar la torre por donde no haya acceso, pues incurriría esto también en un gasto económico para realizar un camino de acceso. Entonces, todo eso se debe considerar en los criterios económicos también. La naturaleza del terreno. De acuerdo a la naturaleza de los terrenos en donde se va a emplazar las estructuras de la línea de transmisión y lo posible evitar zonas que presenten contactos litológicos, zonas muy rocosas, zonas inestables, laderas,
porque esto podría presentar problemas en el futuro para la línea de transmisión. Las vecindades y aeropuertos. Hay que tomar en cuenta que las normas de aeronáutica civil, cuando la ruta esté en las cercanías de un aeropuerto, lo ideal sería que no, pero podría darse el caso. Son consideradas, perdón, los obstáculos naturales. Son consideradas zonas con obstáculos naturales, aquellas zonas que en un nivel será único, elevado. Eh, Esto pues viene siendo la cantidad de lluvias que puede haber en la zona. Los valles encañonados que pueden presentar fuertes vientos, zonas de alta contaminación industrial o salina. Las áreas restringidas, pueden existir áreas restringidas por donde deba pasar la línea de transmisión. Entonces, todo esto se debe tomar en cuenta, como pueden ser minas, depósitos de combustibles, refinerías, sector industrial que produzca mucha contaminación, y se debe también tomar en cuenta la contaminación de los vientos. Las zonas pobladas y urbanizaciones se debe tomar en cuenta las consideraciones del caso, ya que puede existir efectos de la línea de transmisión sobre los seres vivos. Es por eso que hemos puesto aquí. Esta es una zona por donde pasa la línea. Esta es la ruta, la vía a la costa. Este es del sector de San Carlos. Como lo podemos ver, esto lo hemos extraído también de Google Maps. Y aquí tenemos la línea. Entonces, como vemos, pues tiene que pasar alejado de las zonas pobladas. Las estaciones de radio y redes de microondas. La línea debe estar por debajo de las de una red de microondas a una distancia de 1, la misma que depende de las frecuencias de las. La distancia entre las estaciones y la posición de la línea de alto voltaje o la de transmisión es por lo menos 500 metros de separación a una antena de radio o televisión. Cruces y paralelismos. Se debe tratar de evitar el cruce con vías férreas, autopistas, carreteras principales, redes eléctricas de voltaje superiores a 34.5 kV. Si por alguna razón se debe colocar una estructura cerca de la franja reservada para otra línea o carretera, el vértice o sitio de la estructura debe estar retirado por lo menos 20 metros del borde de la franja. Eso quiere decir que si tenemos que implantar una estructura cerca de una que ya existe, pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ver dónde termina la franja de servidumbre, y de ahí a 20 metros, de ahí podemos colocar una eh, torre para la transmisión. Como lo hemos visto, es necesario revisar todos los criterios para analizar y establecer la ruta óptima para una línea de transmisión. Es necesario tener en cuenta recomendaciones que están descritas para que se pueda hacer un trabajo de la mejor manera. Como vemos aquí, pues tenemos una línea de transmisión y corre paralela a una vía. Entonces, esto también pues es uno de los criterios que se debe tomar muy en cuenta para eh, para el acceso, para la construcción, mantenimiento, operación de la línea, y pues la otra para no intervenir, no interferir con el cruce de vehicular, que viene siendo un riesgo también en caso de algún accidente. Conclusiones. De acuerdo a lo expuesto durante esta investigación, se debe cumplir con diferentes requisitos para establecer una ruta óptima de una línea de transmisión. Se debe considerar todos los criterios para no incurrir en problemas cuando se efectúe el diseño y la construcción de una línea de transmisión, y por sobre todo realizar las inspecciones necesarias para para que el proyecto se pueda ejecutar de una manera adecuada. Y las recomendaciones: cumplir con todos los requisitos establecidos para el trazo de una ruta óptima para la línea de transmisión. En lo posible, causar el menor impacto ambiental, debido a que se pueden ver afectadas las zonas de cultivos del hábitat natural de muchas especies animales que perderían su espacio. Como se lo ha dicho, lo óptimo es un trazo de la línea de la ruta, eh, es un trazo lineal, o sea, de un punto a otro, pero no es posible. Entonces se deben tomar en cuenta los criterios para su trazado y hacer el uso de las cartas topográficas. Esto es muy importante porque el Instituto Geográfico Militar nos puede proveer este tipo de cartas topográficas, en las cuales pues se va a ir emplazando, se va a ir guiando para eh, poder hacer un trazo de la ruta óptima.
y no correr riesgos innecesarios al tratar de implantar soportes en zonas que no sean adecuadas para sostener la línea de transmisión. Y como lo habíamos dicho, pues es muy importante poder utilizar este tipo de mapas. Como lo podemos ver, pues aquí podemos darnos toda la vuelta del país y podemos conocer y ver por dónde están las ubicaciones de todo lo relacionado con nuestras, perdón, con nuestras líneas. Como lo habíamos dicho, pues aquí tenemos nuestra hidroeléctrica Viena San Francisco. Y como lo habíamos dicho en un comienzo, pues sería lo ideal y lo óptimo trazarnos una línea recta hasta Milagro. Pero lamentablemente no es posible eso. Otra de las opciones también que sería desde la hidroeléctrica Minas San Francisco hasta un cruce que hay aquí cerca de, bueno, en la vía a la costa, y de ahí se deriva otra línea de transmisión hacia Machala, y de aquí sería lo ideal, pues trazar otra línea de recta hasta la ciudad de Machala, perdón, hasta la ciudad de Milagro, pero como lo hemos ido viendo, pues no se puede hacer eso. Entonces, pues aquí podemos ver toda la orografía e hidrografía de los terrenos para poder ir estableciendo la ruta óptima. Entonces, pues esperaría que esta pequeña explicación pues haya quedado clara. Y pues por ahora me despido hasta una próxima oportunidad y buenas tardes.